Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como siempre aquí preguntándonos cómo es eso de la historia, cómo hay que escribirla, cómo hay que cantarla, cómo hay que crear un método de que esa historia no se nos olvide, porque con qué facilidad el sistema logra que los pueblos olvidemos la historia, y un pueblo que olvida su historia es un pueblo huérfano. Por eso, como habíamos prometido, vamos a continuar con la historia de el pueblo palestino y el sufrimiento que tiene, pero como siempre hacemos algún breve comentario de nuestra situación. En primer lugar, que no olviden, que tomen nota que el próximo miércoles 19 estarán aquí unos representantes del pueblo náhuatl de Izalco, Nahuizalco, de toda esa zona, que en 1932 sufrieron un genocidio. Así que si tienen preguntas, si tienen inquietudes, el próximo miércoles a las 8:15, como siempre que hace el pueblo por el pueblo, estaremos hablando de ese acontecimiento. Y al mismo tiempo les invitamos que no se olviden que el jueves tenemos a las 5 de la tarde allá en Sonzacate una conmemoración de esos masacres, de esos lugares que no son conocidos porque la historia la han cambiado. Pues allí en Sonzacate hubo masacres. Y ahí estaremos a las 5 de la tarde en la parroquia con un acto eucarístico. Así como Cristo murió por la humanidad, nosotros levantamos la sangre y el alma de esos muertos. Y el viernes 23, lo que decía el jueves 22, el viernes 23 a las 2 de la tarde, nos encontraremos en Nahuizalco. Allí tendremos foro, tendremos danzas, tendremos testimonios, tendremos música y por supuesto los cantautores, los artistas, aquellos que quieran aportar y expresar su arte para que la historia no se olvide. Ahí nos vemos. Y el sábado 24, hay que aclarar que fueron prácticamente así de corridito 18 días de matanzas. Nosotros tomamos el 22 como punto de referencia, pero realmente pues ese día fue el que fusilaron a Feliciano Ama, pero durante 18 días estuvieron matando, 32,000 se volaron en una semana. ¡Qué terrible! Así que el sábado 24 estaremos también ahí en Izalco, en la parroquia Dolores, a las 3 de la tarde, y una manifestación de paz, y a las 4 será la misa y después habrá un acto cultural. Por ahí nos vemos, amigos, esperamos que no nos fallen. Hoy volvemos a preguntarnos cómo conocer la historia. Hoy es el día 16 de enero. Tenemos 17 años de haber visto un gesto que probablemente nos pudo haber dado la paz, los llamados acuerdos de paz. Bien, le haremos ese comentario. Como siempre, aquí hablando de historia, la historia es maestra de la vida. En la historia descubrimos, aprendemos lo bueno para repetirlo, para aumentarlo, para perfeccionarlo, y lo malo para evitarlo, para rectificar mejor y llegar de lo malo a superarlo. El que conoce la historia real conoce la verdad. Nuestro maestro Cristo, por cierto, como dijo Abdel la semana pasada, un palestino, Cristo nos enseña la verdad y dice: la verdad nos hará libres. La manera malvada y perversa de esclavizar a los pueblos y a las sociedades es cambiándole la historia, ocultando y dificultando la verdad. Así, con ese manipuleo, se logra que los pueblos se peleen entre sí. Para botón de muestra, recordemos la guerra, llamada así guerra, entre El Salvador y la hermana República de Honduras. Qué fácil le resultó ocultar
y por medio de los medios de información, que estos medios son madre y padre y casados con la mentira, ya sean escritos, radiales o visivos, qué fácil le resultó por medio de estas divulgaciones convencer a la gran mayoría de salvadoreños que todo eso se originó por medio de un partido de fútbol. Ahora, después de varios años, podemos decir, y todos conocemos, que esa guerrita, llamada de 100 horas, que motivó don Fidel Sánchez Hernández y el Chele Medrano de mala memoria, ellos motivaron, y que eran motivos económicos, de dominio, y ocuparon a los pobres campesinos, víctimas, para apoyar sus mentiras. ¿Y por qué no decirlo? Lo lograron. La mayoría de los salvadoreños creímos, porque además ocuparon el sentimentalismo, el nacionalismo, el machismo y otros llamativos exagerativos que nos convencieron que los guanacos somos buenos, los mejores del mundo, y por supuesto de Centroamérica somos los pencones. Nosotros, los salvadoreños, El Salvador, es el territorio continental de América Latina, el más pequeño y el más superpoblado del continente americano. Conozcamos nuestra realidad y relacionémosla con todo Centroamérica y con todo el continente, y comprenderemos por qué le resulta fácil a la política exterior de Estados Unidos manipular, imponernos al gobierno que quieren, porque este amado país es el gran pulgarcito de América, y nos han querido hacer decir que nosotros, hasta socios en una guerra contra un pueblo hermano que no conocemos, el de Irak, somos socios militares armados de la gran potencia mundial. Qué fácil es manipularnos. Bueno, entre las historias olvidadas, porque para eso estamos aquí, para hablar de historia, han pasado, o mejor dicho, pasaron 12 años, más de 12 años, de guerra popular, auténtica guerra de liberación, para que se finalizaran estos 12 años con los llamados acuerdos de paz. Consideración: cuando hay guerras del grande contra el pequeño, y ese pequeño no es vencido, cuando ese pequeño no se rinde, porque tiene la razón, porque es todo un pueblo que lo apoya, porque un pueblo unido nunca es vencido, así como sucedió en nuestro Salvador. Entonces el poderoso ocupa artimañas. Además de sus poderosas armas físicas, ocupa los medios de divulgación. Se llama propaganda de guerra, que esta no solo arrasa los territorios de la población, también arrasa con la verdad, con la razón, usando la mentira. Estados Unidos, conociendo que el pueblo, que en ese momento se llamaba FMLN, no era fácil de vencer a corto plazo y que cada día se desgastaba económica y social y políticamente, entonces en Washington decidieron maniobrar con la palabra paz, porque Washington gastaba en la guerra contra los campesinos de El Salvador y en las zonas del norte y en las zonas costeras nada más y nada menos que $3 millones al día. ¿Saben qué es eso? ¿Y de dónde saca eso? Pues fácil, ¿de dónde agarraban las armas el gobierno? Si El Salvador no produce armas, las tenía que comprar. ¿De dónde sacaba los uniformes? ¿De dónde sacaba el parque? ¿De dónde sacaba el calzado? ¿De dónde sacaba los vehículos? Si aquí no hay nada de eso. ¿De dónde venían? De Estados Unidos. ¿Y quién los pagaba? El impuesto del pueblo. Por eso, esos impuestos al pueblo, los ocupaban los gobiernos. Y por cierto, areneros,
Y allí la democracia cristiana también en contra del mismo pueblo. Financiaron la guerra a los Estados Unidos haciendo préstamos a nombre del pueblo que moría. Eso hicieron los gobiernos. Y esos préstamos no fueron para alimentos, no fueron para medicina, no fueron para educación, era para armas, para helicópteros, que todos los días se ocupaban para matar. Por eso decimos que eran 3 millones de dólares diarios que se ocupaban y que el pueblo mismo pagaba a pesar de estar muriendo en la deuda externa. Es lo que tenemos ahora. A pesar de tanto asesor gringo, dicen que hubo más de 500 asesores gringos, no pudieron vencer militarmente al pueblo. Digo que no vencieron al pueblo porque sin el pueblo, las masas organizadas, con su tenacidad de hormiga, el FMLN no fue vencido. El pueblo lo apoyó. El pueblo le dio comida, le dio información, le dio combatientes. Solo el pueblo, apoyando al FMLN y a sus guerrilleros, pudo mantener esa resistencia por más de 12 años efectivos y por más de 18 años en resistencia. Tuvieron, pues, oigámoslo bien, tuvieron que recurrir al diálogo, entre comillas, para conseguir lo que el imperio le llama paz, y lo que no pudieron vencer y obtener militarmente, quisieron obtenerlo políticamente. La paz del emperador y sus reyesuelos no es la paz que necesita el campesino, el obrero, el estudiante, el trabajador, la señora del mercado. La paz del pueblo no coincide con la paz que ofrece el gobernante. El que paga la guerra no paga la paz. Los poderosos no conceden la paz, pacifican. El poderoso, al no vencer al pequeño, al no vencer a ese pueblo, les propone tratados que son treguas para recomponer sus métodos opresivos y destructores. Bueno, hace 17 años se firmaron los llamados acuerdos de paz. Se terminaron los combates en las montañas y en las calles, pero no vino la justicia, no llegó la libertad a El Salvador, no tuvimos igualdad ni esperanza. Con esa tregua que necesitaba Washington y la clase dominante salvadoreña, se recompuso el capital, las estructuras gubernamentales, se manipuló la situación con el engaño de la llamada modernización del Estado y se construyó el desempleo, se manipuló la situación y se privatizó todos los bienes del pueblo, dígase, se los robaron. Los predicadores del engaño y la mentira, que son los medios de divulgación, por medio de ellos se infundió el miedo al pueblo, se le amenaza todavía y se le amenazó desde entonces que todo iba a ser expropiado, y ellos lo expropiaron. Se le expulsó al pueblo obligándolo a emigrar al exterior, a buscar empleo y oportunidad de vida. Después de esos acuerdos de paz, se aprovechó con esa firma y lograron dividir al FMLN. Destruyeron el sindicalismo, destruyeron la reforma agraria, el Fondo Económico de Reserva del Estado, de la forma más impune y corrupta y sin ninguna vergüenza, sirvió para Crediza, para robar los ingenios de azúcar y otras cosas más y destruir el IRA. Y todo eso es conocido, como todos sabemos nosotros, como democracia. Esa es la democracia que ahora tanto quieren defender los partidos que han estado en el poder y sus congéneres que se han vendido como esas pobres y humildes prostitutas que se les condena moralmente, pero que son fruto de esta misma situación. A eso se le llama democracia. Y con esa oposición dividida, con un frente FMLN dividido, le resultó más fácil y hasta resultó fácil el cambio de moneda,
Por eso hoy es hermoso ver un pueblo unido y organizado. Se cambió la moneda y se le hizo creer a buena parte de la población, especialmente a los que recibían remesas, que con el dólar estaríamos mejor, que tendríamos mayor poder adquisitivo, y se engañó diciendo que iban a haber dos monedas y destruyó la nacional. Le ayudó el tiempo de los terremotos para que el pueblo no protestara, y eso aprovecharon hasta para robarse las donaciones que vinieron. Bueno, son 17 años de historia que debemos rescatar, rectificar y ser parte de la misma. Ya vamos a tener aquí la palabra privilegiada de un hermano palestino. Solamente queremos decir y quisiéramos prevenir con mucho cuidado. Dicen que el que está muriendo pega patadas más fuertes que el que está naciendo. El miedo que durante décadas los que han gobernado han infundido en el pueblo pobre y trabajador es el miedo que ahora ellos sienten. Amenazan con despidos. Nunca se han preocupado por nuestros niños ni por la niñez. Pero dicen que si pierden, o sea que si gana Mauricio, los niños se los van a quitar y se los van a llevar para Cuba y para Venezuela. Podríamos decir, qué sinvergüenzas son, ya la perdieron. Los miedosos son miedosos porque son cobardes. Los cobardes son miedosos, y los cobardes son peligrosos porque están dispuestos a todo. Teoría posible: que ante el cambio, las autoridades, los que siempre han mantenido el cargo, están convencidos que perderán el modo de vivir. No solo perderán las elecciones, van a perder el modo de vivir porque así han vivido. ¿Qué harán? Algunos piensan que intentarán provocar al pueblo produciendo una causa que les permita sacar al ejército a las calles, a la policía y a la UMO, para aumentar la violencia y tener así la excusa de suspender o abortar los productos de las elecciones. Mucho cuidado. Cuando el león, nunca olvidemos que el león siempre come carne, aunque se haya criado en un circo y digan que esté amaestrado. Bueno, ¿cuánto podemos decir? Hoy tenemos aquí, recuperando la historia, vamos a hablar de una historia cotidiana, moderna, de este tiempo, de nuestros días. Tenemos aquí al hermano Abdel Salaham, salvadoreño, hijo de palestino y salvadoreña. Hablará de lo que sucede hoy en este momento. Abdel, ¿qué hora es en este momento en Gaza? Ahorita son aproximadamente las 4:30 de la mañana. De la mañana. Pues este es el tiempo que aprovecha en la madrugada el gobierno israelita para bombardear. Bueno, esperamos pues, ¿verdad?, que en la disposición del hermano nos ayude. Solamente quiero aclarar que no debemos confundir la historia bíblica en la que se escribe y está constatado cómo vivían estos pueblos, pero que las interpretaciones religiosas, y casi siempre han desfigurado la realidad histórica y han manipulado de forma religiosa, hoy nos pueden confundir. Por eso Abdel Salaham es periodista, nos va a explicar. Lo vamos a escuchar unos minutos y dentro de unos minutos abriremos el teléfono. Tiene los micrófonos, Abdel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Vine un poquito apurado, pero bueno, gracias a Dios, pues bueno, estamos acá. Antes que nada quisiera comenzar con una sura. Una sura es un capítulo en el Corán. Dice así: y tened por cierto que os pondremos a prueba con temor, hambre, pérdida de riqueza, personas, vidas y frutos, pero anuncia buenas nuevas a los pacientes. Esto está en la sura Al-Baqara 154. ¿Por qué menciono esto? Porque ahorita llevamos 19 días de ataque indiscriminado por el ejército sionista de Israel. No. E incluso ayer estaba observando en la televisión de que no tienen
medida, bueno, yo no sé cómo es que se puede llamar un ejército profesional, y que hacen esos en sus aviones esos tiros tan quirúrgicos. ¿Cómo fue que se pudieron equivocar ayer lanzando misiles a donde las Naciones Unidas tenía todo esto, lo que era la harina para hacer el pan, ¿no? E incluso también lanzaron los misiles a unos hospitales, ¿no? Entonces, prácticamente lo que estamos observando es que el Estado de Israel, que quiero aclarar, que está en manos de una élite militarista, porque son ellos realmente los que toman las decisiones. No hay que confundir ni condenar a todo el pueblo de Israel, porque yo estoy muy seguro, y tengo amigos que son israelíes, incluso me estuve comunicando con ellos en Jerusalén, y a ellos les han prohibido de que se manifiesten. Les han prohibido que se manifiesten porque pues como ellos de una u otra manera justifican estas acciones como legítima defensa, entonces ahora pues ni los palestinos que están en el lado de Jerusalén ni los propios israelíes que están en desacuerdo no pueden pronunciarse, y si se pronuncian, lo que hacen es que les toman foto y luego pues los andan investigando, ¿no? Entonces es muy triste, y prácticamente viene toman como traición a la patria. Sí, tomó como traición a la patria. Y ahora yo estaba haciendo un análisis con otra persona de que quizás aquello que se mencionaba cuando comenzaba la guerra acá ya viene tomando cuerpo, y sí, parece de que esta guerra parece que es, uno, porque se acercan las elecciones en Israel, y dos, porque el señor Bush va de salida. Entonces prácticamente podemos decir de que no son esos 8.000 misiles que se lanzaban diarios a los pueblos del sur de Israel, sino que realmente ya hay una cuestión política aquí de por medio. Es el mismo uso de los medios de difusión. Claro. Entonces, aquí podemos también, algo que también quiero aclarar, es de que Hamas, ¿no?, así como Hezbollah, es producto de las políticas represivas que el mismo Israel ha aplicado, ¿no? Entonces, obviamente, cuando a un pueblo se le reprime, se le coarta y se le tiene cercado, era obvio de que pues los palestinos de una u otra manera pues iban a actuar de esta forma. Dice el refrán popular que el perro aúlla el más manso cuando se ve acorralado, y ve que pierde la vida, el perro más manso muerde. Claro, y es así. Entonces a mí me parece un poquito, algo que también se me escapó la vez anterior, me pareció patético y un poquito risible, y disculpe que mencione estas palabras, personas que el viernes pasado, hace 8 días, se postraron ahí frente a la embajada de Israel con banderas de Israel, ¿no? Parece que eran de una iglesia que se llaman los Amigos de Israel, la otra no sé quién eran, unos imitadores de judíos que estaban ahí dando su respaldo. Entonces yo me pregunto, ¿sabrá esta gente la historia? ¿Habrán leído realmente la Biblia, o realmente solo han leído la Biblia, o realmente han escuchado la Biblia, solo lo que el pastor les indica? A mí me parece que sí. Lo que decíamos, la Biblia se ha instrumentalizado de manera desfigurada para creer que los israelíes tienen la razón. Yo digo, fueron los mismos paisanos de Jesús que lo mataron. Claro. Lo mismo que está sucediendo. Claro. Una cosa aquí, y haciendo este mismo mencionando esto que pasó el viernes pasado, una muchacha, me parece que pues ella tristemente no sabe nada acerca de la historia, dijo, bueno, de todos modos estamos apoyando a Israel porque es el pueblo elegido de Dios. Entonces yo me pregunto, y le decía ahora a unos hermanos, entonces si el Dios hubiera escogido a un pueblo, entonces nosotros no tenemos ningún propósito de existencia en la tierra. Entonces él dijo que venía por aquellos que están fuera del redil. Claro, entonces Israel fue escogido, y no quiero meterme en términos religiosos porque si no vamos a terminar. Solo quiero decir, Israel fue escogido para que transmitiera el mensaje del único Dios. Eso fue todo. Pero ya, como usted lo mencionó antes, tristemente, esto se manipula, e incluso por ahí estas iglesias, no estoy en contra de ellas, pero sí me gustaría que realmente tenga un poquito de humanidad, ¿no? Aquí se dice que uno no está en contra del pecador, sino en contra del pecado. Claro. Tomando en cuenta que estas iglesias son pecadoras
y quisiéramos que no cometieran esa clase de pecados. Una cosa, el sionista lo que tiene es que critica para destruir. Nosotros, ya seamos cristianos o ya seamos musulmanes, criticamos para reconstruir. Y si yo estoy tomando esto en cuenta es para que por favor rectifique y realmente lean, ¿no? Y que vean, por favor, que vean la televisión y que lean los periódicos, y si tiene internet, pues que se meta en los medios en el ciberespacio y puedan observar la barbaridad que Israel está haciendo con los palestinos. Bueno, entonces el teléfono en cabina es el 2225-2286. Bueno, estamos para alguien pueda preguntarnos, ¿no? Bueno, acordémonos que el enemigo es igual en todas partes. Alguien nos llama, miren qué rápido. Gracias por estar atentos. ¿Quién nos llama? Mire, óigame, le llamo Manuel desde Soyapango. Manuel de Soyapango, adelante. Entiendo lo que él está diciendo. Yo voy a una iglesia evangélica y sé lo que es la justicia, sé quién es Jesucristo, que Él murió por nosotros, y es la justicia. Le comprendo a Él todo eso. Los señores y los niños que están muriendo son humanos, ¿no? Entonces, solamente quiero hacerle una pregunta y le agradezco, y está muy bonito el programa. La pregunta que le hago a él, ¿cuál es las tierras que decía la Biblia de tierra y miel? Gracias. Bueno, otra pregunta, cerramos aquí, vamos a tener 3 o 4 preguntas y ya nos vamos. Adelante, ¿quién nos habla? Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Sí, mucho gusto, soy de aquí, de Planeta de la Paz. ¿Con quién el nombre? Sí, don Juan Hernández. Adelante, don Juan Hernández. Y yo sé que en lo social usted ha hecho un análisis muy profundo y muy comprensivo, ¿va? Bien claro. Ahora, señora ahí que está allí, yo respeto la convicción de él, su creencia, ¿va? Porque es un ser humano igual a mí. Pero fíjese que Israel, la escritura es verdad, y la palabra de Dios, ¿va? Pero Israel ahora no es pueblo de Dios, señores. Aquí lo dice Romanos 11:25, lo voy a leer o yo voy a ser breve. Adelante. Bien, Romanos 11:25 dice así. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoráis, dice, este misterio acerca, para que no sean arrogantes con otros gentiles, va, en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido a Israel? Dice, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Vaya, allí meditemos un momentito, va. ¿Cómo está Israel ahora? Es un pueblo impío, señores. Por eso está haciendo lo que está haciendo. Entonces Israel va a llegar a abrir los ojos cuando entre el último de los gentiles al plan de salvación, según este versículo. Pero ahora Israel no tiene el culto, Israel está solo, Israel está haciendo lo que él quiere porque está un pueblo que está envuelto en impiedad. Eso es lo que está sucediendo. Aquí claramente lo dice, esa impiedad le va a ser quitada hasta que el Señor aparezca y lo reciban a él, porque hasta hoy no lo han recibido el Señor Jesús. Buenas noches, oye. Gracias, muy amable por su aporte. Otra pregunta, estamos aquí tratando de acumular. Adelante. ¿Quién le llama? Para servirle a usted, me da gusto escucharlo. Adelante. Yo soy de que saluda, ¿verdad? En este momento no, porque tenemos ahí interferencia del micrófono y zumba mucho por la radio, que tiene sin duda en alto. Ah, bueno, adelante, díganos. Por aquí siempre saludándola y acordándome, y espero que todos escuchamos este bonito programa que maneja casi todos los fines de semana, ¿verdad? Así es, todos los viernes estamos aquí hablando de historia. Qué bien, siempre lo escucho. Díganos, bájale un poquito el volumen, que tiene disfiguración de voz. Hasta ahora se puede enlazar con usted. Muy bien, ¿cuál es la pregunta? Quería saludarlo y hablar bájale el volumen al radio y hacerle una preguntita sobre eso de Israel también. Sí. Acuérdense que Israel es un pueblo dueño de promesa, pero Dios
ahorita lo ha dejado a un lado por trabajar con un pueblo gentil, ¿verdad? Entonces ahora, como que Dios dejó a Israel, luego está tratando de llevar a salvación a un pueblo gentil. Se va a llegar un momento en el cual el pueblo de Israel va a abrir los ojos cuando las dos personas, los dos profetas que eran los ojos de Israel, lleguen a convertir al pueblo de Israel. Entonces Israel será convertido y será salvo juntamente como el pueblo gentil. Sí, solamente allí. Gracias, muy amable, es un buen aporte realmente. No hay que confundir al pueblo de Israel con sus malos dirigentes. Viene otra pregunta. Abdel Salam está preparando la respuesta. ¿Quién nos habla? Aló, buenas noches. Hola. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Rafael. Adelante, Rafael, ¿desde dónde? De Soyapango. Adelante, Soyapango, tenemos pueblo en Soyapango, nos somos amigos muy bonitos. Adelante, Rafael. Sí, gracias. Mi pregunta es que no sé en qué libro de la Biblia es cuando, no sé si en Crónicas o los Reyes, no sé, que habla sobre Israel que hace matanzas sobre los niños y un pueblo entero, porque dice que Dios, Jehová, se lo ha ordenado. Pero yo quería saber si en la actualidad actúa de la misma manera Israel, sí o no, y quiero saber cuál es la raíz real del conflicto, porque, o sea, no lo tengo muy claro. Los escucho por la radio y pasen muy buenas noches. Bueno, en realidad han sido 4 preguntas con bastante dispersión y en 4 direcciones. Vuelvo a insistir en que la historia bíblica tiene un sentido y las interpretaciones religiosas son otras, que son las que nomás han abundado, pero hoy la palabra la tiene Abdel. Bueno, primero, con la primera pregunta que hablaba en qué parte de la Biblia habla de la tierra y miel. Realmente eso todos lo sabemos. Eso está en el paraíso. Pero realmente somos nosotros que tenemos que luchar, ¿no?, para conseguir esa tierra de leche y miel sería prácticamente, ¿no? Me hubiera gustado que el Señor hubiera sido más específico en qué parte en qué parte del libro de la Biblia, ¿verdad? Acuérdense que yo leo el Corán, ¿no? Entonces, un poco la Torá, ¿no? Prácticamente con la Biblia, pues hay un poquito de diferencia, ¿verdad? Pero me llama la atención la última pregunta, y que preguntó en qué parte de la Biblia sale esto, y yo justamente lo tengo acá. No sé si lo puedo decir. Claro que sí. Dice, bueno, esto fue cuando 1000 años después los hebreos, conquistando a sangre y fuego a los hebreos, no fueron los primeros pobladores de Palestina, y quiero aclarar, y no fundaron Jerusalén. Quienes la fundaron fueron los jebuseos. Por eso es que la ciudad se llama Jerusalén, una traducción de una palabra cananea al hebreo que se llama Jerusalén, que se llamó a Jerusalén, ¿no? La conquista fue terriblemente despiadada. Basta citar algunos pasajes del Antiguo Testamento para ejemplificarla. Y dice acá: trabajaba la batalla contra los madianitas. Cuando lo hubiesen vencido, mataron a todos los varones, y se apoderaron de mujeres y niños, y de todos los ganados, y de todos los muebles. Saquearon cuando pudieron haber a las manos ciudades, aldeas, castillos, y todo lo devoró el fuego. Matad cuando varones hubiera, aún los niños, y degollad a las mujeres que han reconocido varón, reservados únicamente a las niñas y a las doncellas. Números capítulo 31, versículos del 7 al 18. Algo que quiero aclarar: esto no es un problema religioso. Ya aquí yo creo que nos estamos yendo un poquito fuera de la tangente. Yo no quiero realmente meterme en líos religiosos, porque cada quien, yo respeto la creencia de cada quien. Por ahí me mencionaban algo de los gentiles, ¿verdad? Tristemente le voy a decir, no voy a contestar esa pregunta, porque como lo quiero decir, ahorita lo que nos interesa es lo que está pasando ahorita. Si tuviera más tiempo quizás, ¿no? Pero no quisiera realmente que nos saliéramos, ¿no?, del contexto de lo que está pasando ahorita, ¿no? Pero lo que sí me gustó otra es de la arrogancia, y eso es cierto, ¿no? Ahorita Israel tiene una arrogancia, ¿no? Y algo que quiero aclarar, y aquellos que realmente no conocen Israel, me gustaría que ellos no solo fueran a Israel y estas tierras donde anduvo el profeta Jesús, me gustaría que fueran a Tel Aviv en la noche, para que se dieran cuenta de que ese pueblo escogido de Dios que se dice vive en una perdición total. Bueno, acuérdense que en esas tierras
también estuvo Sodoma y Gomorra. Claro. En esas tierras ha habido tanta historia. Si nosotros, es una aclaración que quiero dar como sacerdote católico, porque el hermano Abdel no es católico, es islamista, un pueblo hermano también, que han vivido en la misma tierra. Lo que nos diferencia a veces son las interpretaciones, y como él mismo dijo, de pastores fanáticos, de pastores que creen y manipulan la palabra de Dios. Cristo mismo vino a querer desbloquear esa interpretación que le habían dado las malas autoridades, que igual que el pueblo del gobierno de Israel ahora se ha aliado con Bush y el imperio. Aquellos que mataron a Jesús son los que se habían aliado con el imperio de Roma. Bueno, tenemos, o sea, en un minuto como este, en esta hora, cuesta mucho, pero es una invitación. Quisiera pedirle a Abdel que nos explique qué está sucediendo en este momento y cuáles son los cuadros políticos e intereses económicos que se están jugando en esa zona. Bueno, en este caso podríamos mencionar de que acuérdense de que Israel fue creado después de la Segunda Guerra Mundial a través de la Declaración Balfour, que fue pues pronunciada por los ingleses, ¿no?, en 1917, y que pues todos decían de que el pueblo judío tenía que tener un hogar nacional. En el año de 1947, el 29 de noviembre específicamente, se declaró la resolución 181, donde se decía que Israel y Palestina van a tener un estado. Pero ¿qué pasó en el 48? Aproximadamente en mayo del 48, pues cuando termina el colonizaje de los ingleses, pues los israelíes obviamente tomaron de una manera, fue que los ingleses se fueron de Palestina y ellos comenzaron el fuego. Entonces, desde ese momento, obviamente ya se vislumbraban los intereses de que Occidente iba a tener sobre el Medio Oriente, ¿no? Obviamente, y aquí tenemos en juego y es el petróleo, ¿no? Prácticamente Israel, o mejor dicho, el Estado sionista de Israel, es la cabeza de Occidente dentro del Medio Oriente, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Algo que quiero citar: en la natalidad, el pueblo palestino es mayor ahorita que el pueblo de Israel. Entonces, quizás como que tiene una especie de temor, ¿no?, de que los palestinos en un momento lleguen a ser mayoría, ¿no? Y prácticamente con estas actitudes, como no sé ni qué palabra utilizar, pero desmedidas, ¿no?, que está utilizando el ejército de Israel, pues son graves, ¿no? Y parece como que quieren destruir a la población de Gaza, ¿no? Algo que quiero decir es de que si ese 1,5 millones vive en ese pedacito de 363 kilómetros cuadrados, es porque en el 48 todos los palestinos de las aldeas fueron expulsados de sus tierras. ¿Y a dónde tenían que agarrar? Bueno, unos agarraron para los pueblos vecinos, en el caso de Líbano, Jordania, en el caso también de Egipto, ¿no? Otros fueron a Libia, pero muchos agarraron para la parte de Gaza, lo que hoy es Gaza. Entonces, ¿por qué? Porque no querían abandonar su tierra, no querían abandonar donde sus ancestros habían vivido. Entonces es por eso que ese 1,5 millones de palestinos está ahí. Entonces es claro de que aquí, y me parece patético que el señor Bush haya dicho de que Israel lo estaba haciendo en legítima defensa. Pobrecito señor, me parece que pues le falta pues quizás pues viraje, ¿no? Bien, el tiempo nos va comiendo, ¿verdad? Y yo quisiera que nosotros consideráramos con lo que acaba de decir Abdel, como en el año 1932 aquí se dijo: esos nativos, Feliciano Ama, Francisco Sánchez y los 32,000 son comunistas, y se les masacró. Lo que querían eran sus tierras. Eso mismo está sucediendo. No es un problema solamente ideológico, es un problema económico. Vamos a contestar la llamada y después Abdel va a dar una respuesta. Adelante, ¿quién nos habla? Buenas noches, Padre Tilo. Yo creo que lo que está diciendo su invitado es muy interesante, pues, que el pueblo lo conozca, principalmente un pueblo que carece de historiadores, ¿va? Y que ustedes y yo hemos sido víctimas de un modelo de educación donde no nos enseñan historia. Yo creo que debería de destinar un programa solo para hablar de la historia de Israel, ya, y de la historia de los palestinos. ¿Por qué esa invasión
de Israel a Palestina. Sería súper interesante que tal vez el joven, con tal vez otros invitados que usted puede hacer, Padre Tilo, puedan enrumbar algún día la historia del pueblo palestino, ¿verdad? Y esta guerra sangrienta que le está dando Israel. Gracias por la sugerencia. Por otro lado, Padre, yo quería denunciar, y que sin duda alguna tiene que denunciarse el día de mañana. A mí me han comentado que en Sonsonate, don Tomás Regalado parece que ha duizado a todos los braceros que vienen a trabajar en Arrosa, ya, o a un buen número, y entendería yo también que otra gente que han traído a cortar café. Sin duda alguna no creo que puedan modificar el padrón electoral, pero sí de seguro van a querer meter a esta gente como miembros de junta receptora de voto para que puedan emitir el voto. Este es un llamado a toda la gente que va a estar en junta receptora de voto a que se pongan increíblemente a la defensiva, pues, porque esta gente tiene todas las condiciones para poder hacer fraude. Gracias. ¿Verdad? Así es que ojalá de que el día de mañana se pueda investigar esto a profundidad y ojalá que nos permitan a los salvadoreños elegir quiénes van a ser nuestras autoridades, ¿verdad? Bueno, a su llamado me comprometo, hermano y amigo, a buscar siempre mayor historia. Sin duda que después de las elecciones nos van a emboscar varios temas, porque no va a ser fácil. La otra semana, además de la conmemoración del Cenizalco, vamos a tener muchos temas, y vamos a tener aquí el próximo miércoles a los hermanos náhuatl de esa zona, y probablemente en el mes de febrero nos vamos a dedicar a la historia palestina. Una llamada que será la última para que podamos darle el espacio a Abdel. ¿Quién nos habla? Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Miguel Robles. Adelante, Robles, ¿desde dónde? Desde aquí de Mexicanos. Adelante, mexicanos. Me ha encantado todo el tema, que es un tema que creo necesita bastante cuidado al estudio del cuerpo, lo del poder. Ahora, y lo que quiero dejar... Algo sucede en el teléfono que se corta, no es una voz regular. Perdón. Adelante. Lo único que yo quisiera aclarar, pues, que la vía militar, la solución de este problema de Israel y los palestinos no es la solución. Yo sí quisiera, pues, comentar ahora, aprovechando el tema, y dejar claro que a una ni a otra nación le en la salida militar. Tanto uno está hablando y el otro, como tan uno es más o más noble. Está mal, se corta la voz, Robles. Sí. El teléfono anda mal. Como es el celular, parece. Bueno, adelante, Abdel. Algo se le entendió. Algo se le entendió. Yo lo que puedo entender fue de que realmente no se le va a encontrar una salida militar, y en eso sí tiene razón el oyente, no se le va a encontrar una salida militar, e incluso ya se parece de que Israel ya está dando su brazo a torcer. Ayer ahora en la mañana estaba observando y ya parece que va a haber pláticas. Quiero pedirles a los hermanos repetir una frase. Cuando un poderoso no vence militarmente, pierde políticamente. Claro. Israel aún podrá seguir haciendo destrucciones, decía este analista, pero ya perdió políticamente en el mundo, y esa guerra la tiene perdida políticamente. Son 19 días que viene atacando, y parece que los objetivos de que Tzipi Livni, Ehud Barak y Olmert, que ellos se habían planteado que era destruir a Hamas, prácticamente parece de que el objetivo no lo han logrado, y prácticamente yo no quiero ser un ave de mal agüero para el pueblo de Israel ni para estos señores, pero parece de que pues ahora se han ganado pues el repudio de la población mundial. Hubo una reunión de pueblos árabes ahora. ¿Cómo sí fue? Bueno, ahora en Qatar, el gobierno de Qatar llamó a algunos países, entre ellos estaba Siria, estaba Sudán, a los que yo puedo lograr ver, incluso Irán estaba ahí, y estaba Khaled Mashal, que es el líder de Hamas en el exilio, y decían de que prácticamente pues ellos sí estaban dispuestos a hacer un cese al fuego, pero eso fue de un año, pero que Israel cumpla.
realmente que cumpla. Es difícil que Israel llegue a realmente a cumplirlo, ¿no? Primero, nunca cumplió la resolución. Y la resolución 181 y la 242, que es la que se hizo después de la Guerra de los 6 días, que era devolver los territorios ocupados, ninguna, y prácticamente ninguna respeta. Todo lo que vaya en contra de ellos jamás lo va a decir, nomás lo va a dar, ¿cómo se dice esto? Nunca lo va a pronunciarse a favor, ¿no? Pronunciarse a favor de ellos siempre lo van a desechar. Pero ya parece que el tiempo nos está comiendo. Entonces, lo que sí quiero decir de que prácticamente aquí Israel ya perdió. Militarmente ya perdió, porque a pesar de 19 días que lleva ahí, pues parece que no, o sea, no ha logrado destruir jamás. A lo mucho ha matado a 2 de los principales líderes. Los 2 grandes perdedores son Israel, aunque tenga el ejército poderoso, y la ONU, sí, que realmente llegan de rodillas a pedirle que cambie esa actitud. Y aunque la ONU ha sido bombardeada, bueno, amigos, aquí tenemos abierta una ventana. Me comprometo y nos comprometemos desde Radio Maya Visión a hacer algún programa de aclaración, porque este es un tema que nos confunde las interpretaciones religiosas. El mismo Evangelio, cuando se interpreta desde el punto de vista religioso y no se le da el sentido político que Cristo tuvo en toda la liberación de los pueblos, porque de él surgen muchas liberaciones, y nosotros lo queremos ver un aspecto. Los que matan a Jesús no lo matan por motivos religiosos, lo matan por motivos políticos, por motivos reales de poder en aquella, aunque fueran sacerdotes, pero se valieron del poder romano para matar a Jesús. Todo eso lo tenemos que calibrar. Aprendamos a dudar, hermanos, aprendamos a interpretar cómo es realmente que Dios nos manda a que perfeccionemos la tierra, no con sentimentalismo, porque Dios, además de que es bueno, es el ser más bueno de toda la existencia, pero es Dios no solo por ser bueno, especialmente Dios es Dios, como Alá también, es Dios por ser justo. Y eso es lo que nos va a llevar al reino de los cielos, la justicia, no solo la bondad. La bondad es parte, pero no es todo. No hay que confundir el todo con la parte. Dios es justo y por eso brillará la verdad. Nos vamos a despedir, si todavía tenemos tiempo, con una interpretación de Alí Primera que nos va a motivar, creo que es el derecho al derechito, ¿no? ¿Cuál tenemos? ¿Ah? Bueno, esclavo de esclavos. Veamos cómo se va haciendo esa escalerita. Muchos que creen que son señores son esclavos de otros poderosos, y allá andamos los esclavos de los esclavos. Israel es esclavo de su soberbia y esclavo también del poder imperial estadounidense. Gracias a Abdel, una palabra de despedida, por favor, siempre en árabe, para que sientan ese sonido de los que están muriendo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esto es una parte del Corán. Bueno, que Dios los bendiga. Dios es uno. A unos los hermanos le llaman Alá. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como siempre, aquí preguntándonos cómo es eso de la historia, cómo hay que escribirla, cómo hay que cantarla, cómo hay que crear un método de que esa historia no se nos olvide, porque con qué facilidad el sistema logra que los pueblos olvidemos la historia, y un pueblo que olvida su historia es un pueblo huérfano. Por eso, como habíamos prometido, vamos a continuar con la historia de el pueblo palestino y el sufrimiento que tiene, pero como siempre hacemos algún breve comentario de nuestra situación. En primer lugar, que no olviden, que tomen nota que el próximo miércoles 19 estarán aquí unos representantes del pueblo náhuatl de Izalco, Nahuizalco, de toda esa zona, que en 1932
sufrieron un genocidio. Así que si tienen preguntas, si tienen inquietudes, el próximo miércoles a las 8:15, como siempre que hace el pueblo por el pueblo, estaremos hablando de ese acontecimiento. Y al mismo tiempo les invitamos que no se olviden que el jueves tenemos a las 5 de la tarde allá en Sonzacate una conmemoración de esos masacres, de esos lugares que no son conocidos porque la historia la han cambiado. Pues allí en Sonzacate hubo masacres. Y ahí estaremos a las 5 de la tarde en la parroquia con un acto eucarístico. Así como Cristo murió por la humanidad, nosotros levantamos la sangre y el alma de esos muertos. Y el viernes 23, lo que decía el jueves 22, el viernes 23 a las 2 de la tarde, nos encontraremos en Nahuizalco. Allí tendremos foro, tendremos danzas, tendremos testimonios, tendremos música y por supuesto los cantautores, los artistas, aquellos que quieran aportar y expresar su arte para que la historia no se olvide, ahí nos vemos. Y el sábado 24, hay que aclarar que fueron prácticamente así de corridito 18 días de matanzas. Nosotros tomamos el 22 como punto de referencia, pero realmente pues ese día fue el que fusilaron a Feliciano Ama, pero durante 18 días estuvieron matando, 32,000 se volaron en una semana. ¡Qué terrible! Así que el sábado 24 estaremos también ahí en Izalco, en la parroquia Dolores a las 3 de la tarde, y una manifestación de paz, y a las 4 será la misa y después habrá un acto cultural. Por ahí nos vemos, amigos, esperamos que no nos fallen. Hoy volvemos a preguntarnos cómo conocer la historia.